bienvenidos a todos, mi nombre es Lucas Doroñuk y los invito a un nuevo segmento de Historia en Hashtag para Página 16. En esta ocasión los invito a adentrarnos en la rica historia de América Latina, la cual indiscutiblemente tiene muchos capítulos en su haber. Pero en esta ocasión vamos a hablar de El Salvador, este pequeño país centroamericano que fue testigo de una guerra civil sumamente cruenta llamada la Guerra Civil de El Salvador. Para comprender mejor esto, vamos a utilizar una película sumamente emocionante como lo es Voces Inocentes. En este sentido, El Salvador es nuestro hashtag del día. La película revela la vida de un niño de 12 años, el cual vive en un pueblo junto a su familia, que está atravesado claramente por el contexto de la guerra civil en El Salvador. Esta guerra que enfrentó a grupos de guerrilleros con facciones del ejército y que dejó un gran saldo y una herida abierta en la historia americana. Chava, el personaje principal, va a atravesar no solamente problemáticas relacionadas a la guerra, sino también problemáticas propias de su edad y vamos a ver cómo se va desenvolviendo en el día a día, en la cotidianidad de su vida, en el contexto de la Guerra Civil de El Salvador. Antes de adentrarnos en esta película, tenemos que ver un poco de los antecedentes y del contexto histórico en el cual se desenvuelve la misma. Hay que saber que El Salvador, a partir de los años 1930, ha tenido una serie de inconvenientes que se fueron generando a lo largo del siglo XX. Entre ellos, la mala redistribución de los ingresos, que a la vez abre una brecha con un número sideral entre ricos y pobres, como también el acceso a la vida política. Y en este sentido es muy importante entender que un pequeño grupo, un pequeño sector social ha detentado el poder en El Salvador hasta la explosión de esta guerra civil. Y estamos hablando de una oligarquía terrateniente. Un hecho simbólico que sin lugar a dudas nos da pie para hablar de la guerra civil en El Salvador es la guerra del fútbol, contienda bélica que enfrentó a El Salvador y Honduras y que como saldo tuvo la migración de un gran número de salvadoreños viviendo en suelo hondureño que tuvieron que retornar a sus tierras. Esta consecuencia inmediata trajo a colación una crisis demográfica y una crisis en lo que es la cuestión económica y el acceso al trabajo. A esta guerra, que tuvo lugar en el año 1969, tenemos que agregar una serie de denuncias de fraude electoral en los años 70 que fueron determinantes para la cuestión política y social del país del cual estamos hablando hoy. Centrados en el conflicto en sí, la guerra civil duró desde el año 1980, cuando los dos bandos tienen contacto directo en acciones bélicas, hasta 1992, en donde se firma el Acuerdo de Paz de Chapultepec. Entre esos 12 años, las cifras oficiales nos dicen que hubieron un aproximado de 75.000 muertes. Asimismo, una destrucción arquitectónica de El Salvador y una fuerte grieta social entre ambos bandos. El ejército representaba los intereses gubernamentales y asimismo los intereses de una clase social o de un sector social privilegiado, como bien lo dijimos antes, era la oligarquía terrateniente de El Salvador. Por otro lado, vamos a ver que las facciones revolucionarias guerrilleras estaban representadas por el FMLN, es decir, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Y estas mismas representaban intereses de los sectores obreros, de los estudiantes y por sobre todo del campesinado, es decir, de los sectores más populares de la sociedad salvadoreña. También hay que entender que este conflicto está englobado en el marco general de la Guerra Fría, ya que Estados Unidos y la Unión Soviética tuvieron su cuota de participación aquí. Vamos a ver que Estados Unidos apoyó financiera y militarmente al ejército gubernamental. Y en el lado de la Unión Soviética vamos a encontrar una fuerte influencia ideológica y política por parte de los guerrilleros, sobre todo y además por la expansión de las ideas de la Revolución Cubana. Por esta razón podemos entender que la problemática de la Guerra Civil de El Salvador no solamente se centra en los factores internos, sino también que se externaliza hacia las políticas de relaciones internacionales y hacia el estudio de la geopolítica de la región. También hay que entender que la película nos sirve para visualizar todo lo que gira en torno al contexto bélico y a las contiendas en sí. El enfrentamiento entre dos bandos, las pujas de poder entre la guerrilla y el ejército, las pujas económicas, las diferencias ideológicas, los crímenes de guerra. Pero hay una característica propia de esta guerra civil y que se muestra muy claramente en la película. Estamos hablando de la utilización de niños en la guerra, del alistamiento en ambos bandos de niños desde 12 años para combatir por intereses antagónicos propios del contexto en sí. Esto es tristemente cierto y se pueden ver en escenas muy emotivas de la película, como Chava, nuestro personaje principal,
se encuentra relacionado de alguna u otra manera con un niño de su misma edad, pero que tiene participación en el ejército del Salvador. Asimismo, podemos ver que esta guerra no solamente se realiza en los campos de batalla, sino que también tiene lugar y participación en puntos estratégicos en donde las personas desenvuelven su vida diaria. Y estamos hablando de escuelas e iglesias. Esto está muy bien reflejado en la película y sobre todo la disputa de poder que hay de los sectores sociales en estos puntos claves. La película no solamente nos sirve para enriquecernos académicamente o para adquirir un mayor bagaje de cultura general, sino que nos sirve para ver cómo se realiza el día a día de la vida de las personas que están involucradas en contextos bélicos, directa o indirectamente. Así también deja a las claras cómo la fragilidad de los derechos humanos es una constante en conflictos bélicos y sobre todo cuando hay puja de poder tras él. Cualquier duda, consulta o inquietud que tengas, o inclusive si necesitas clases particulares de historia, puedes contactarme al email que figura acá o a mis redes sociales.